Fue aprobado en tercer debate el articulado del proyecto de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social CIDRES. Varios reparos se realizan desde sectores alternativos que denuncian que esta ley no favorece al campesinado colombiano o al campesino colombiano y sí a las multinacionales. La ley de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social CIDRES, para algunos congresistas es una contrarreforma rural que no le conviene a los campesinos colombianos. Qué cosa tan grave la que está a punto de aprobarse acá. Y es generar mientras queremos darle seguridad jurídica a los empresarios de Colombia, generamos una inseguridad jurídica a los campesinos. La inseguridad jurídica la describen como un acto de ley nocivo por cuenta de los terrenos baldíos que serían otorgados a multinacionales. Las CIDRES no le hacen bien al campesinado. Las CIDRES modifican la ley 160 en lo que tiene que ver que los baldíos deben destinarse para apropiación de tierras hacia el campesinado, para hacer la reforma agraria. Y en este caso están destinadas a entregársela a empresarios, a grupos de empresarios como un activo principal. Las CIDRES van en detrimento del campesinado colombiano y esa es la preocupación. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, actuando en representación del gobierno del presidente Santos, señala que no es cierto que con esta ley se pretenda favorecer a particulares. Este proyecto de ley de ninguna manera, lo digo expresa y contundentemente, busca, y no lo ven ustedes en ninguna parte del articulado, solucionar retroactivamente problemas jurídicos que se han presentado en el pasado en la interpretación de la ley 160 del 94. A este recinto acudió el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, que en su momento cuando fue ministro fue cuestionado por el senador Robledo por tener posibles intereses en terrenos baldíos. Lo que él alegre y de una manera sofista vive expresando a los medios. De modo que no es cierto que haya acumulado baldíos, ni yo, ni la empresa en la cual yo trabajaba. Está probado que Indupalma, que fue una empresa que él presidió, violó la ley y la Constitución porque hicieron acumulación de baldíos. Yo lo demostré aquí con todo detalle, con las escrituras y con todo. Ellos tienen unos terrenos en el Magdalena Medio y tienen otros terrenos en la zona del Bichada que les da acumulación de baldíos y eso es ilegal. Pero no solo eso, Indupalma tiene una posesión ilegal sobre miles de hectáreas de tierras del Estado colombiano de las que se apropiaron ilegalmente y allá están instalados y todo ese tipo de cosas es las que quieren resolver mediante este procedimiento. Pero ojo, a las gentes sencillas que también están en posesión de baldíos, porque hay mucha gente común y corriente que también está en problemas semejantes, a eso sí no les arreglan el problema. Esta posible ley cursa el tercero de 4 debates y el último se hará en plenaria del Senado, posiblemente a finales de noviembre. El fiscal general anunció citación para los principales exmilitantes del M-19 que harán parte del análisis sobre indulto de amnistía que recibieron hace 2 décadas y media por el holocausto del Palacio de Justicia. El alcalde Gustavo Petro, uno de los que serán llamados a declarar junto con Antonio Navarro, Oti Patiño y Vera Grave, respondió que la rebeldía no es un delito y no tienen nada que temer. La rebeldía no es un delito. Y los jóvenes que en los años 70 nos rebelamos contra el Frente Nacional y el estado de sitio, no tenemos nada que temer, porque lo hicimos en función de un mejor mundo, de un mejor vivir. Petro tiene confianza en la justicia, pues enfatizó en que esta siempre brilla. Una juventud que dejó muchos de sus integrantes muertos, incluso en condiciones de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos como la ejecución extrajudicial, la desaparición que sufrieron estos jóvenes, pues hay que reivindicarlos como una juventud, equivocada o no, que luchó por un mejor vivir, por más justicia en el mundo. Pues todos los años han querido meterme preso por hacer la paz. Eso es lo de menos, a mí eso no me
Ni me quita ni me pone. El que no la debe, no la teme. El fiscal Montealegre busca analizar si esos indultos y amnistías cumplen con los requisitos internacionales para establecer si hubo justicia, verdad y reparación en los procesos judiciales del Holocausto. Y al acto de desagravio público del gimnasio Castillo Campestre asistió el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien anunció que el próximo 3 de diciembre se reanudará la audiencia de sentencia a las directivas del colegio por delitos de discriminación y ocultamiento de pruebas en este caso. La Fiscalía General de la Nación anunció que hasta el 3 de diciembre, ante la juez 39 de conocimiento, se llevará a cabo la audiencia de acusación a la exrectora y 2 directivas del gimnasio Castillo Campestre por los delitos de discriminación, falsa denuncia y ocultamiento de pruebas en el caso del fallecido estudiante Sergio David Urrego Reyes. Se formuló acusación contra la señora rectora, contra la veedora y contra la psicóloga. 2 de estas personas se encuentran en detención domiciliaria. Se solicitó fecha para la iniciación de la audiencia del juicio oral y se fijó para el día 3 de diciembre de este año la iniciación del proceso por la cual fue víctima de discriminación el joven Sergio Urrego. Por su parte, el viceministro de Educación, Víctor Saavedra, señaló que dadas las disposiciones de la sentencia 478 de 2015 de la Corte Constitucional, el ministerio cumplirá con la fecha para implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, donde se garantice la intimidad y la libertad de personalidad de los niños y jóvenes de Colombia. Colegios de Colombia deben ser escenarios de construcción de paz, que se erijan en entornos protectores de los derechos, sin ningún tipo de discriminación o trato degradante. El caso de Sergio sacudió a la sociedad colombiana y nos recuerda que la discriminación, por cualquier circunstancia, no puede ser parte de una sociedad que pretende construir una paz sostenible. Diferentes instituciones del Estado que ratificaron su compromiso porque sea la academia la que dé ejemplo en la formación de ciudadanos que respeten la diferencia y a fortalecer los derechos a la libre sexualidad y a la diversidad de género en las instituciones del país. Y cambiamos de tema porque la Aeronáutica Civil, tras finalizar el informe preliminar del accidente del pasado 18 de octubre, esto en la localidad de Engativá, reveló fallas en el motor e impericia del piloto. Esto ocasionó entonces el desplome de la avioneta. Afirmativo. Ya parcelas de costa directo, Guaymara. La Aeronáutica Civil recreó el trayecto y el posterior impacto de la aeronave bimotor. La reconstrucción de los hechos y la investigación preliminar indican que la avioneta se precipitó a tierra por fallas en el motor izquierdo e impericia del piloto. La aeronave se accidentó posterior a la pista hacia la Cali. Se determinó que el motor derecho impactó el terreno con evidencia de altas revoluciones por minuto, a diferencia del motor izquierdo que impactó el terreno con muestra de bajas revoluciones por minuto. Los hallazgos preliminares establecieron que la aeronave tuvo una pérdida de control durante su fase final de despegue, con una posible pérdida de revoluciones del motor izquierdo. Aunque el piloto tenía la licencia vigente y cumplía con las horas de vuelo requeridas, su reacción tardía hizo que la avioneta cayera en picada. La dinámica de impacto de la aeronave y las causas de la pérdida de control en vuelo, posterior a la pérdida de revoluciones del motor izquierdo, establecieron una inadecuada intervención del piloto sobre los controles de vuelo en cabina. Si el piloto hubiera maniobrado bien, pues no hubiera pasado nada. Lo que todavía no está claro y aún es materia de investigación es el historial de mantenimiento de la aeronave siniestrada. El avión entró a Bogotá el 3 de octubre para un mantenimiento. Es decir, lo que se le hizo al avión también son factores de investigación. Estos son los resultados del informe preliminar. El informe final, que daría certeza sobre las causas del accidente, se conocería en un año. Aunque cada vez son menos, los buses chimenea siguen contaminando a la ciudad. Según los datos de la Secretaría de Ambiente, los corredores con mayor emisión de material particulado son la avenida Boyacá, Las Américas y la 1 de Mayo. Los bogotanos pueden denunciar estas chimeneas ambulantes a través de la línea 195. Estos buses chimenea pueden ser denunciados a través de la línea 195.
Para hacerlo, los bogotanos deben tener la placa del vehículo y el nombre de la empresa a la que pertenece. Está la línea 195 a la cual los ciudadanos pueden reportar las denuncias sobre los buses chimenea que observen en las diferentes vías de la ciudad. En el corrido del año hemos recibido aproximadamente unas 600 denuncias que involucran a unos 2.000 vehículos que hemos ido requerido durante el año. Una vez hecha la denuncia, en 15 días las autoridades requieren el vehículo y lo someten a una revisión. Por lo general, los buses denunciados registran un 40% de opacidad en el humo que emiten, cuando el nivel debe estar por debajo del 12%. Tenemos denuncias por buses que transitan por la avenida Boyacá, por la avenida Las Américas y por la 1 de Mayo. Además de esta estrategia para frenar la contaminación vehicular en Bogotá, en enero el distrito espera adjudicar la licitación para cambiar por tecnologías limpias los 640 buses articulados que ruedan por las troncales Caracas, Autonorte y Calle 80. La Central Unitaria de Trabajadores CUT propuso hoy que el aumento salarial para los más de 4 millones de colombianos que viven con este ingreso sea del 12% para el año 2016. Fabio Arias, secretario general de la CUT, ve muy complicada la negociación con los empresarios y el gobierno nacional que inicia la primera semana de diciembre. La Central Unitaria de Trabajadores CUT planteó que el salario mínimo de los asalariados del país en 2016 debería ser del 12%, teniendo en cuenta la disparada de la inflación que se estima que termine este año por encima del 6%. Esto vislumbra que el diálogo entre los asistentes a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en este diciembre será muy complejo. Esa pérdida de poder adquisitivo, esa inflación tan alta y de alguna manera los fenómenos recesivos en que se encuentra en el país, tanto gobierno como empresarios van a descargar su voracidad y su mezquindad tratando de reducir el salario de los trabajadores. Nosotros, por el contrario, demandaremos justicia en la Comisión Nacional de Concertación y diremos exactamente que el aumento salarial de este año debe ser significativo para recuperar lo que se ha perdido este año y las previsiones que puede haber para el próximo año. Y prevé que las conversaciones serán complejas, por lo que ya están diciendo algunos empresarios y líderes gremiales. Van a insistir en que los salarios son inflacionarios y que generan desempleo. Nada más lejanos de la realidad que de eso. Pero de eso se van a pegar inclusive para proponer aumentos por debajo de la inflación. Nosotros, por el contrario, seguimos considerando que aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores es demandar más bienes y servicios y por tal motivo hacer una reactivación económica. La Asociación Nacional de Entidades Financieras, ANIF, propuso que el salario mínimo, que hoy está en 644.350 pesos, suba el 6%, es decir, a 683.000 pesos, lo que significaría en plata blanca un aumento de 38.650 pesos.